Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No saben el gusto que me da poder estar nuevamente con ustedes, por fin en esta segunda temporada. Así que sean bienvenidas todas las personas de todos los rincones de nuestro planeta a este podcast de filosofía aplicada a la vida cotidiana. Y bueno, quiero platicarles que esta segunda temporada pues fue creada para ustedes y gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias a todas las personas que han apoyado este proyecto de difundir la forma en que podemos aplicar la filosofía a nuestra vida simplemente para mejorarla. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los Patreons de este mes. Gustavo Coles, Margarita Contreras, Joana Pereira y Guillermo Rodas. Mil gracias por su apoyo y por sus donativos. Bueno, quiero comentarles que los temas de esta temporada están basados en los comentarios que ustedes me han enviado. Muchas gracias por escribirme y por ponerse en contacto conmigo, por supuesto. Sigan haciéndolo. Y pues justo si quieren que hable sobre algún tema o tienen alguna duda en particular, escríbanme a mis redes sociales o mándenme un correo para poder tenerlos presente, para poder tenerlos en cuenta. O bueno, mejor aún, pueden suscribirse también al Patreon, donde pues ahí pueden votar directamente para elegir el tema de algún episodio. Ahí vamos a estar haciendo encuestas en las que ustedes van a poder votar para decidir cuál va a ser el tema de alguno de los episodios. Y bueno, pues vamos a poder tener una retroalimentación más directa. Pero bueno, no quiero hacer larga esta introducción, tenemos mucho que decir, mucho que hablar, así que pues arranquemos, vamos entrando en materia. Bueno, pues en esta segunda temporada nuestro primer episodio es ¿cómo saber quién eres? Es muy común escuchar por ahí, en los medios, las redes, etcétera, que es muy importante el autoconocimiento, que es necesario conocernos a nosotros mismos. No sé, frecuentemente escuchamos, vemos o leemos frases del tipo: hay que conocerse a uno mismo para saber cuál es su propósito en la vida o para alcanzar el éxito. O frases del tipo, para ser feliz tienes que conocerte y amarte a ti mismo. O el autoconocimiento es el camino para la iluminación y la sabiduría. Algunas de estas frases, bueno, suenan muy bien, otras no tanto, pero ¿cómo se logra el autoconocimiento? ¿Cómo podemos descubrir algo sobre nosotros mismos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se hace? No basta con sentarnos a la orilla de la cama y preguntarnos, ¿quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero en la vida? Eso no es suficiente para descubrir respuestas. Hay que hacer mucho más. Tenemos que trabajar muchísimo en nosotros mismos para poder comprender quiénes somos. Esto significa pues trabajar en el día a día, en la vida práctica. ¿Cómo hacerlo? Bueno, vamos a pensar un poquito al respecto. Como podemos observar, nuestra sociedad tiene una idea sobre el autoconocimiento bastante escueta, que no se sustenta en un conocimiento concreto de sí mismo, sino que genera una idea ambigua sobre el conocimiento respecto a qué significa lograr conocerse a sí mismo. Es decir, una persona que dice, conócete a ti mismo, no nos dice qué es lo que debemos de conocer de nosotros mismos. O sea, cómo yo me doy cuenta que ya me conozco a mí mismo. Y bueno, recuerden que todo en la vida es un proceso. No puedo decir, ya terminé de conocerme a mí mismo nunca. Es un conocimiento constante que se construye a partir de nuestras transformaciones. Nunca vamos a terminar de conocernos a nosotros mismos al 100%, pero podemos tener una buena idea de quiénes somos. Michel Foucault, un filósofo francés, el cual hemos mencionado en otros episodios, hizo un análisis sobre las ideas de autoconocimiento y cuidado de sí. Me gustaría que las revisáramos. En un par de cursos que impartió en el Collège de France, él plantea que en nuestra sociedad contemporánea solamente le damos importancia al autoconocimiento y nos hemos olvidado de lo que significa cuidar de uno mismo. Los griegos, como Sócrates, Platón o bueno, incluso los estoicos, sostenían que el cuidado de sí mismo era la base que nos permitía alcanzar el autoconocimiento. Aprender a cuidarse a uno mismo para poder conocerse a sí mismo. Pensemos por un momento en esta idea. ¿Cómo podríamos conocernos a nosotros mismos si somos incapaces de cuidarnos a nosotros mismos? Tiene que ver con la idea de la autonomía, hacerse cargo de uno mismo. El cuidado de sí implica en sí mismo el autoconocimiento. Al aprender a observar mi cuerpo,
al aprender a percibir si algo le hace daño o si le hace bien, estoy generando un conocimiento sobre mi cuerpo. Si aprendo a observar cuáles son los tipos de afectos que incrementan o disminuyen mi potencia, es decir, si comprendo qué es lo que me afecta en la alegría y qué me afecta en la tristeza, puedo entonces conscientemente buscar relaciones y afectos que me generan alegría y evitar los que me generen tristeza. El cuidado de sí o cuidado de mí mismo, de uno mismo, nos permite establecer una relación con nosotros mismos. Para llegar a conocerme es necesario establecer una relación conmigo mismo, una relación en la que yo pueda saber qué me hace bien y qué me hace daño. Una vez establecido ese primer conocimiento, entonces puedo profundizar en la observación de mis límites, de mis actitudes, mis emociones, mis sentimientos, mis ideas, mis creencias, mis deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para aprender a cuidar de uno mismo, hacen falta dos cosas. 1, observación. 2, coraje o valentía. Vamos a ver por qué. Aprender a observarnos significa poner atención en cada paso que damos, en cada cosa que hacemos. Es darnos cuenta de las reacciones corporales y anímicas que tenemos. ¿Qué sensaciones me genera esto que estoy viviendo? ¿Cómo le sienta este o tal o cual alimento a mi cuerpo? ¿Cómo estoy respirando? ¿En qué posición me siento cómodo? ¿Cuál es mi movimiento corporal? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto significa no dar al cuerpo por sentado, no dar por hecho que lo conocemos solamente porque lo tenemos desde que nacimos. Esta forma de observación sobre nosotros mismos nos permite generar un conocimiento que nos lleva a profundizar sobre quiénes somos. Al relacionarnos con nuestro cuerpo desde el cuidado de uno mismo, podemos aprender un montón de cosas sobre nosotros, y no solamente sobre nuestro cuerpo. Observarnos desde el autocuidado nos obliga a preguntarnos ¿qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace daño? Y esa pregunta abarca no solamente el cuidado de mi cuerpo, sino el cuidado de mi espíritu, de mis pensamientos. Esta práctica del cuidado de sí nos lleva a la idea de que en buena medida el bienestar depende de nosotros, por supuesto. Nosotros somos los principales actores de nuestra manera de estar en el mundo. Somos los responsables de nuestras ideas, nuestras emociones, nuestra actitud, nuestras acciones, etc. Pero ojo, mucho ojo. Esto no quiere decir, como lo señalan los nuevos discursos de autosuperación que vemos por ahí proliferar en redes sociales, que te dicen, si sufres o eres infeliz o eres pobre es porque tú quieres. No, esto es una falacia. Sabemos que eso no es así. Recuerden que todos nacemos inscritos en una sociedad y en una cultura. Lo que hemos llamado en este podcast, por ejemplo, pecera cultural, que limita y norma nuestras relaciones y nuestros afectos. Y es precisamente esta cultura, esta pecera cultural, en donde se determinan los lineamientos de quiénes podemos ser. Por eso, si no establecemos una relación con nosotros mismos, desde el cuidado de sí, será entonces la sociedad la que nos diga quiénes podemos ser o quiénes somos, cómo debemos sentir y qué debemos desear. Es decir, abandonamos nuestra vida a los determinismos de un sistema. No nos hacemos cargo de nuestra propia vida y vamos como zombies dando tumbos repitiendo lo que nos dijeron que era la vida. Y es aquí donde se liga el segundo elemento necesario para el cuidado de sí, el coraje. Para explicar el coraje vamos a recuperar dos conceptos que analiza Foucault. El primero es un término en latín que es sapere aude. Este término lo utiliza el filósofo Kant para explicar su idea sobre la ilustración. Kant nos dice que la humanidad se encuentra en un estado de minoría de edad intelectual. O sea, no hemos desarrollado con suficiencia nuestro intelecto. Y hasta que no salgamos de esta minoría de edad, no conseguiremos formar una buena sociedad.
Esta idea del filósofo alemán Kant tiene un montón de implicaciones muy interesantes que podemos analizar en otro episodio. Pero, por cuestiones de tiempo, nos vamos a concentrar solamente en una idea por ahora del concepto de ilustración, que es algo así. Las personas que se encuentran en un estado de minoría de edad intelectual se ponen bajo la dirección de otras personas, es decir, necesitan guías. Y esto no sucede porque sean incapaces o porque se les imponga esta dirección. O sea, no nacimos siendo incapaces de pensar y entonces nos asignaron a un guía espiritual o a un maestro que nos va a enseñar a pensar. Sino que Kant nos dice que sucede más bien por una cuestión de voluntad general. Es decir, simple y sencillamente porque las personas no quieren conducirse a sí mismas. No están dispuestas a hacerse cargo de sí mismas, ya sea por miedo o por desidia. Pero recuerda, siempre que tú no te hagas cargo de ti mismo, habrá alguien que sí se quiera hacer cargo de tu vida. Así que pregúntate, ¿en manos de quién estoy dejando mi propia vida? Y es en este sentido que Kant nos convida a transformar nuestras vidas haciéndonos cargo de nosotros mismos. Sapere aude significa ten el coraje de valerte de tu entendimiento. Es decir, aprende a hacerte cargo de ti mismo valiéndote de tu propio entendimiento. Pues como dice Kant, donde hay ausencia de razonamiento, de pensamiento, solo puede haber obediencia ciega. Por ejemplo, el oficial militar que le dice a sus soldados, no razonen, obedezcan. El sacerdote que le dice a sus feligreses, no razonen, hijos míos, crean. O el funcionario de Hacienda que viene a decirnos, tú no razones, no alegues, págame y todo listo, ¿no? O incluso el profesor que nos dice, no razonen, copien lo del pizarrón o lo del libro y no me molesten más, por favor. Bien, vamos a dejar hasta aquí la idea del sapere aude, aunque, bueno, todavía hay mucho que decir al respecto. Insisto, podemos revisarlo en otro episodio. Pero vamos a recuperar ahora el segundo concepto que Foucault recuperó, que tiene que ver con la idea de coraje. Este concepto es parresía. Foucault analiza este concepto como una virtud y una práctica en la antigua Grecia. Parresía significa tener el coraje de decir la verdad o de hablar franco, hablar con franqueza. Es decir, tener el coraje de decir todo lo que sea necesario por decir en ese momento. Tiene que ver con la libertad de palabra, justo la posibilidad de decirlo todo. Para los griegos, la parresía era una virtud, una cualidad, un deber y una técnica, es decir, era un montón de cosas. Por ahora nos vamos a concentrar en la virtud. Era la virtud que por excelencia debe caracterizar para los griegos a una persona, a un individuo que está a cargo de algo. ¿A cargo de qué? Pues a cargo de dirigir la relación que tiene consigo mismo y a cargo de los otros, de dirigir a los otros en el esfuerzo de construir una relación con ellos mismos. Es decir, para los griegos, uno no puede ocuparse de sí mismo, cuidar de sí mismo, sin tener una relación con los otros. O como diría Foucault, uno no puede gobernarse a sí mismo sin gobernar a los otros. Y uno no puede gobernar a los otros sin gobernarse a sí mismo. El gobierno de sí mismo implica tener el coraje de decirse la verdad a uno mismo y decírsela a los otros. Hablar franco, con franqueza, hacia uno mismo. Es decir, el autoconocimiento es relacional. No podemos conocernos a nosotros mismos de manera aislada. No podemos pensarnos como un ente independiente del mundo. De nada sirve sentarme a la orilla de mi cama a preguntarme ¿quién soy? Si cuando me pregunto ¿quién soy? Estoy pensando solamente en mi existencia y estoy dejando a un lado la idea de que soy una persona que está atravesada por una infinidad de relaciones con los otros y con uno mismo, conmigo mismo. Por lo tanto, lo que debo de hacer para poderme conocer a mí misma o a mí mismo es observar y analizar la relación que tengo conmigo y las relaciones que tengo con los demás.
con la otredad y ser franco al realizar esta observación o este análisis. Ser franco en el sentido de decírmelo todo a mí mismo, atreverme a no ocultarme información, eludir el autoengaño. Es decir, tener el coraje de decirme la verdad a mí mismo aunque no me guste. En pocas palabras, podríamos decir que para hacerte cargo de ti mismo, primero debes conocerte a ti mismo y para lograr conocerte, primero debes aprender a cuidarte a ti mismo. Y para aprender a cuidar de ti, debes observar tus relaciones, las que tienes contigo y las que tienes con los demás, con parresía, es decir, con coraje, con valentía, para atreverse a verlo todo, lo bueno y lo malo, lo que nos gusta de nosotros mismos y lo que no nos gusta. Es decir, conocerse a uno mismo, el autoconocimiento, es un viaje de larga duración que nunca termina, pero que tiene que comenzar por el análisis de la relación que tengo conmigo mismo. No podemos comenzar a conocernos a nosotros mismos pensándonos solamente sobre nosotros mismos, es decir, pensándonos como algún objeto, algún elemento aislado. Tenemos que pensarnos de forma relacional. Yo tengo una relación con mi propio yo y a la vez establezco un montón de relaciones con otras personas. Y ahí, en donde suceden esas relaciones, en esos acontecimientos relacionales, es en los que yo puedo aprender a observar las cosas que pongo de mí en esas relaciones. ¿Qué actitud tengo? ¿Qué actitud pongo? ¿Qué ideas genero? ¿Qué ideas doy? ¿Qué ideas acepto sin cuestionar? ¿Qué creencias tengo? ¿Qué gustos? ¿Qué cosas puedo disfrutar? ¿Qué cosas me afectan en la tristeza? Todo esto, recuerden, primero desde el conocimiento relacional. Y ya que podemos establecer un conocimiento de nuestras relaciones, tanto de nosotros con nosotros mismos, como de nosotros con la exterioridad, con la otredad, entonces podemos avanzar en el cuidado de nosotros mismos. Y ya que avanzamos aprendiendo a cuidarnos, entonces podemos empezar a hacernos cargo de nosotros mismos, a gobernarnos a nosotros. Pero bueno, se nos está terminando el tiempo, pero pues al menos ya tienen algunas pistas para aprender a conocerse a sí mismos. Anímense a hacerse cargo de sí mismos. Este episodio simplemente es una invitación para empezar este viaje que nunca termina, pero que mientras mayor conocimiento tengamos de nosotros mismos desde lo relacional, mayor riqueza vamos a poder tener para disfrutar nuestra propia vida. Y vamos a poder entonces decir, me hice cargo de mi propia vida y por eso valió la pena haberla vivido y entonces puedo morirme satisfecha o satisfecho. Así de simple. Pero bueno, ya, se nos terminó el tiempo y bueno, pues ya vieron que el cuidado de sí mismos es la vía más certera para el autoconocimiento, así que pues los invito a avanzar en este viaje, a comenzar este viaje del autodescubrimiento. Y bueno, si se les hace muy difícil hacerlo solos, pues no duden en escribirme, no duden en mandarme un correo, un mensaje para pedirme una consulta filosófica. Yo, encantada de la vida, con muchísimo gusto, los acompaño en este viaje. Y bueno, además, no olviden que pues la primera consulta es gratis, así que anímense y mándenme un correo. Me pueden escribir a hola@araliavaldez.com.mx o contactarme en mis redes sociales. En Twitter me pueden encontrar como @araliavaldez, AF mayúsculas, y en Facebook búsquenme como Aralia Valdez Consultoría Filosófica. Y bueno, antes de despedirnos, quiero también invitarlos al brindis filosófico de este fin de año. Que bueno, por obvias razones, este año pues ni modo, será de manera virtual, nos va a tocar hacerlo en alguna plataforma virtual. Y bueno, en el brindis filosofaremos sobre precisamente la situación actual del mundo, esta condición de encierro que tenemos, esto que estamos llamando pandemia, esta cuarentena que se volvió centena y bueno, esperemos que no llegue a milenia. En fin, todos estos temas que nos están atravesando, que nos están
obligando a repensar nuestra propia vida, nuestra propia existencia y nuestra relación con los otros en particular. ¿Qué posibilidades de futuro tenemos ante las perspectivas actuales? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a platicar de todo eso, va a estar muy interesante. Será el 30 de diciembre y bueno, es de donativo voluntario, o sea, podrán acceder donando desde $1 y bueno, no hay un límite máximo, así que pues donen hasta donde sus posibilidades se los permitan. Cualquier donativo y aportación será muy agradecida y muy bien recibida. Y no olviden que es de cupo limitado. Esto con la finalidad de poder establecer un diálogo. A mí me gusta establecer conversaciones dialógicas con las personas, me gusta escuchar lo que piensan y poder retroalimentar y crecer nuestro pensamiento. Por eso es de cupo limitado, porque vale la pena escucharnos entre todos. Así que bueno, apúrense a inscribirse. Los que ya están inscritos en Patreon ya tienen su lugar garantizado por default. Los demás que no están inscritos en Patreon, pues apúrense a inscribirse. Se pueden inscribir desde mi sitio, que es www.araliavaldez.com. O bueno, mejor aún, también se pueden suscribir a mi Patreon y de esa forma garantizan su lugar. Y bueno, para suscribirse a mi Patreon pueden acceder a www.patreon.com/araliavaldez, todo pegadito y en minúsculas. Y bueno, pues se nos terminó el tiempo. Apenas empezamos la segunda temporada, estén listos para todo lo que está por venir. Tenemos muchísimos temas nuevos, muchas cosas de qué hablar, nuevos filósofos, nuevas perspectivas, nuevas dudas de ustedes. Y bueno, pues nada, estén en contacto conmigo, yo les agradezco muchísimo de corazón. Me encanta estar aquí, me encanta poder leerlos y escuchar esta retroalimentación con la que hemos logrado establecer los contenidos de esta segunda temporada. Y pues muchísimas gracias por este gran arranque. Les dejo un abrazo virtual y filosófico y nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Aralia Valdez y fue un verdadero placer estar el día de hoy con ustedes.